buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Viva Dios. Doy gracias al Señor porque estamos alegres de estar, primero que nada, pues con vida, con salud y en este espacio tan bonito que el Señor me ha regalado para poder llevar a ustedes siempre un testimonio que pueda alegrarnos y que pueda acercarnos más a Dios. Vamos juntos a alabarlo, a bendecirlo cada día y a darle pues a Él la primacía en nuestras vidas, para que Él obre, para que Él en su omnipotencia pues sea el que dirija nuestras vidas. Démosles al Señor las riendas de nuestros hogares y veremos una diferencia pues inmensa cuando entreguemos al Señor día por día y vivamos en alabanza, en oración y le demos a Él esa primicia de la mañana o ese momento del día o todo el día de alabarlo, de bendecirlo, de exaltar su nombre y sobre todo de andar por el mundo alabándolo y bendiciéndolo no solamente de palabras, sino con amor verdadero, con gestos, con hechos, porque la fe necesita pues obras y somos pues instrumentos del Señor aquí en la tierra. Vamos a vivir pues para servir a los demás, no solamente a nosotros mismos y a nuestros familiares, sino para ser instrumentos de bendición para los demás. Yo pues en esta noche estoy muy feliz porque casi siempre os traigo, Dios me ha permitido en este tiempo que tengo del programa, traer a personas muy especiales. Pues hoy me acompaña una de ellas. Es una gran amiga que el Señor me permitió conocer en un momento especial de nuestras vidas como familia. Y pues ella se convirtió luego en una gran amiga. Ella es administradora de empresas de profesión, pero tiene una de las mejores compañías de eventos de nuestro país, que es Evento y Catering, y se trata de Gladys Quiñones. El Señor me permitió conocerla en esta fase bonita de una preparación de una boda y pues pude apreciar en ella la dicha de tener una persona no solamente muy profesional, sumamente organizada, sino percibí en ella pues una paz como especial, una paz que la transmitía y que pues se apoderó de todo el evento como si fuese suya, como si fuera una familia, como si fuese una amiga de toda la vida, pero con una paz muy especial. Y yo decía, es bonito esto. Y luego comprendí que esa paz pues le viene de una fe muy grande que el Señor puso en su corazón. Y es eso, querido hermano, cuando ponemos al Señor en nuestro corazón, pues eso fluye y eso se traspasa y lo podemos pasar a nuestro ambiente de trabajo, a nuestra familia. Y ese es el camino que tenemos que buscar para que podamos hacer pues, más felices y hacer más felices a los demás que están a nuestro alrededor. Así es que sin más preámbulos, yo le presento a mi gran amiga Gladys Quiñones. Bienvenida, Gladys. Gracias, de verdad que estoy muy agradecida de estar aquí contigo, pues es una oportunidad que nos da el Señor. Te auguro muchos éxitos en tu programa y hay que sembrar y dejar que sea el Señor que coseche, porque muchas veces lo que decimos frente a una cámara llega a tanta gente que nosotros no sabemos a dónde lo que tú dices va. ¿Quién lo necesita? ¿A dónde esa palabra va a sembrar y a dar frutos? Así que te auguro muchos éxitos y qué bueno que estás evangelizando a través de las cámaras, porque no es lo mismo cuando tú evangelizas en una iglesia, en un auditorio donde hay un mínimo de personas. Aquí tú no sabes a cuántas personas les va a llegar. Así que esto es uno de los medios de evangelización más lindos y que hoy en día necesitamos. Sí, ciertamente estamos nos sentimos muy bendecidos de esta gran oportunidad que el Señor nos ha dado. Y hemos visto su mano de cómo el Señor ha ido proveyendo cada vez más gente como tú que viene a darnos ese testimonio de fe. Y pues vamos a esa parte más importante que sé que en tu vida ha sido primordial. Cuéntame, ¿qué ha sido encontrar al Señor y entregarle tu vida al Señor? ¿Cómo se ha traducido eso en tu vida? Realmente ha sido un cambio. Tú sabes, cuando uno es joven, pues uno no entiende lo que es el Señor, por más que tus padres te lo dicen. El colegio, yo me crié en un colegio de monjas
en La Romana, el Colegio Inmaculado Corazón de María. Y cuando uno es joven, uno no entiende mucho de Dios. Pero cuando te toca ya el tiempo, pues el Señor sabe cómo lo hace. Yo vine a vivir para acá y tuve la oportunidad de vivir cerca de la Casa de la Anunciación, donde empecé a participar ahí del grupo Rebaño Joven. Muchas de las personas que están escuchando este programa hoy deben acordarse de qué grupo era este, porque era un grupo muy bonito, que creció muchísimo, Maravilloso. donde iban muchos jóvenes con sed de buscar al Señor, de conocer al Señor. Y yo también fui invitada a ese grupo. Pues tuve también la dicha en la Casa de la Anunciación conocer una familia que hoy en día los quiero como si fuera como mi familia. Ya el Señor llamó al Señor, que es Jochi Veras, que está allá en la presencia del Señor, Amén. y Tati Veras. Pues ellos me acogieron como una hija junto a sus hijos, María Eugenia y José, y yo tuve la oportunidad de perdonar. Yo no me había dado cuenta que había crecido con una carencia, con un odio que quizás yo misma no lo sabía, porque nunca conocí a mi papá, lo conocí a los 17 años. Y eso me creó una carencia y yo no sabía por qué. Entonces, a través de Seminario de Vida en el Espíritu, de estar en la Anunciación y de la acogida de ellos, pues yo tuve esa apertura al perdón. Y mi vida a partir de ahí de verdad que cambió muchísimo, porque muchas de las cosas que me sucedían yo no entendía el por qué. Y cuando yo me pude liberar, pues entendí qué había pasado en mi vida, que el Señor había realmente hecho un cambio radical en mi vida. Y ese momento marcó mi vida. Después de ahí yo seguí en el grupo hasta que me hice servidora del grupo Rebaño Joven. Ya no solamente participaba, sino que también servía, daba de lo que yo había recibido. Llegué en el grupo, dábamos charlas y yo logré que el Señor abriera mi corazón, que yo pudiera expresar lo que había sentido, lo que había recibido. Y también después empecé a asistir a la comunidad Siervo de Cristo Vivo, que fue la comunidad que fundó el padre Emiliano Tardif, y me invitaron a ser miembro de la comunidad. Yo era en ese momento la miembro más joven de la comunidad Siervo de Cristo Vivo, con mucho orgullo, porque hoy en día es una comunidad que ha crecido a nivel mundial muchísimo. La comunidad tiene más de 34 casas en muchísimos países, y eso significa que de verdad el Señor plantó y hoy se ven los frutos. Amén. Y mi vida es parte de ese momento. Qué grandioso, qué buen testimonio. Y esa familia tan hermana nuestra también, nuestra querida amiga. Y sé que el Señor pues lo usó de instrumento para eso. Tiene sus propósitos y sus planes y siempre son maravillosos para sus hijos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo fue enrumbándose tu vida ya después de ese gran cambio radical de encontrarlo y de abrirle la puerta de tu corazón? Sí, realmente yo sentí el deseo de servir al Señor y de seguirle, y combiné el trabajo, porque lo primero es que cuando uno conoce al Señor, el Señor tiene que ser el centro y todo lo demás va alrededor. Si tú todavía sientes que eres egoísta, que no sabes dar, que eres mezquino, que no sabes compartir, entonces todavía hay alguien que no ha llegado a tu corazón. Cuando el Señor llega, pues las cosas tienen que cambiar y cambian. Y obviamente hay algo muy importante, que después que el Señor llega, hay que crecer. ¿Y con qué tú creces? Con el darte y con la oración. Si tú no oras, no puedes crecer, porque cuando uno ora, el Señor entra, llega y tú lo entiendes. Entonces, mi vida siguió, cambió muchísimo. Yo no tenía hijas en ese momento. Después el Señor me regaló mis hijas y seguí el camino. Me fui a La Romana, porque en ese momento yo vivía en Santo Domingo. Entonces me fui a La Romana
Y después de un tiempo tuve que habituarme allá, conocer la iglesia prácticamente en la Romana, y yo sentía el deseo de seguir sirviéndole al Señor. Entonces empecé a servir en la iglesia San Antonio de Padua en Buenavista Norte, donde estoy actualmente hoy. Hoy sirvo en un grupo los miércoles, es un grupo abierto que se llama Jesús Alegre, y desde ahí servimos, y también estoy en los talleres de oración y vida que son del Padre Ignacio Larrañaga. Maravillosos. Son unos talleres donde él enseña a las personas a orar, a conocer cómo buscar del Señor, porque eso es algo muy importante. Cuando uno conoce al Señor es como un amor nuevo, es cuando tú tienes empezando un noviazgo, que todo es lindo, todo es color de rosa, pero tú tienes que saber que en el camino pasan muchas cosas, hay muchos obstáculos, hay muchas espinas, y uno tiene que entender que conocer al Señor no es que se te va a quitar todo, que todo va a ser el color de rosa. Hay que aprender a caminar, y cuando se te presenta un obstáculo, ahí es cuando más tú tienes que invocar la presencia del Señor, acordarte que no estás solo, que tiene una persona que te da esa fuerza que tú necesitas, esa sanidad, y hay que aprender a caminar. Entonces, yo tuve esa dicha de aprender a caminar con el Señor, y hoy en día lo combino con mi vida, porque Él es el centro. Yo, donde quiera que yo voy, si voy a una casa y vamos a comer, pues yo pido, no me da vergüenza, le pido a las personas que me dejen bendecir. Porque si tú no llevas al Señor contigo, donde quiera que tú vayas, significa que no lo tienes. El Señor no lo podemos tener cuando nos conviene o cuando hay situaciones que no son difíciles. Cuando hay dificultad, ahí es que más tú tienes que demostrar que tu vida está regida y dirigida por Dios. Amén. Sobre todo, alabarlo y bendecirlo en todo tiempo, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Cuando uno está pues con todo, pues con felicidad, pero en los momentos de tristeza, y ahí qué ventaja es tener esa certeza de que pegándonos de ese manto sanador de Jesús podemos salir a flote. El Señor ha trabajado contigo, también has tenido momentos difíciles en lo que tú has visto su mano poderosa protegerte, ¿verdad? Claro, muchísimo. Mi vida realmente, yo pudiera escribir un libro. Te hablé del perdón, que tuve esa dicha de perdonar a mi papá, después tuve la dicha de conocer mis hermanos. Yo crecí prácticamente sin conocerlos, y después el Señor me regaló, son de 12, 13 conmigo. Es decir, que el Señor me regaló muchísimas cosas más. Y claro, en la vida uno siempre tiene momentos difíciles. Después tuve un momento familiar difícil y traté de resolverlo, como decimos nosotros, a través de ayuda profesional. Y me di cuenta en un momento que la ayuda profesional era buena, pero que hacía falta presentarle al Señor y entregarle al Señor esa situación. Y recuerdo que un día tomé la decisión, me hinqué y dije, Señor, te entrego esta situación porque no puedo con ella. Y a partir de ese día vi los cambios. ¿Qué te digo? Cada vez que se me presenta una situación difícil, porque esa es la vida no es... el Señor fue el primero que caminó con una cruz a cuesta. ¿Y por qué Él caminó con esa cruz a cuesta? Para enseñarnos a nosotros que nuestras vidas llevan cruces. Nosotros tenemos que saber llevar la cruz que cada uno lleva. No porque veamos una persona riéndose feliz con un buen carro, podemos decir que esa persona es mejor que nosotros ni más feliz que nosotros, porque no sabemos qué cruz lleva esa persona. Amén. Entonces he aprendido a caminar con mi cruz y a llevarla con alegría. ¿Por qué? Porque el Señor Él me da la fuerza. Hoy en día el Señor, pienso que me ha permitido ser una persona que pueda hacer muchas cosas a la vez,
porque si no, no hiciera todo lo que yo hago, que son bastantes cosas. Así es, y con aquella paz y aquella alegría y aquella parsimonia como que nada está pasando, pero llevando a cabo proyectos importantísimos. Tienes tus 2 hijas, gracias a Dios, grandes, seguro que las has involucrado en el camino de la fe, en tu vida por el Señor, que eso ha sido una gran ayuda para... Claro, sí. Más que la vida por la fe, el ejemplo. Porque un día pasó algo con mi hija mayor y me dijo, tú ves, eso es por ti, yo soy hija tuya. Entonces me di cuenta que los hijos nos ven, nos chequean, nos miran y ven el comportamiento que tenemos y nos siguen. Es decir, que el testimonio muchas veces más que la palabra. Y gracias le doy al Señor por ellas porque ven lo que yo hago y me apoyan. Me apoyan. Mi hija mayor está en Canadá con muchos éxitos. Trabaja en una empresa que ya este año le han hecho 3 reconocimientos. ¡Qué alegría! Y mi hija menor está conmigo y de verdad da el todo por el todo. Es una niña muy centrada, con una capacidad muy grande. Y veo que sí, que el Señor está en ellas. Y está. ¿Y cómo has podido pues combinar de manera bonita ser madre, también hija, porque te dedicas mucho a tu madre, ¿verdad? A protegerla, pero también una tremenda profesional exitosa, como el Señor, pues, cuando uno saca tiempo para Él y para sus cosas, como el tiempo como que rinde más y de algún modo el Señor hace que florezcan más los planes de uno, ¿verdad? Sí, realmente hay un detalle importante y es que en mi empresa en la mañana siempre hacemos un briefing y lo primero que hacemos es orar, leer la palabra. Hay personas de diferentes denominaciones religiosas, pero nosotros no vemos eso. Lo que vemos es el valor de la gratitud. El primer valor de mi empresa es la gratitud a Dios. Y empezamos el día dando gracias, poniendo en las manos del Señor nuestros planes, nuestro día, nuestra familia, nuestros clientes. Y damos gracias por lo mucho o por lo poco. Porque yo siempre le digo al personal mío que si el Señor te regala agua y pan, dale gracias porque eso fue lo que te regaló, agua y pan. Ahora, si te regala más cosas, también dale gracias. Y parte del testimonio de nosotros, de que estamos a flote como empresa, es ese, que empezamos el día en la presencia del Señor. Si yo no estoy en la empresa, el primero que llega tiene que tomar el librito Rayito de Luz y dirigir la palabra, la oración. Entonces nuestro día empieza con el Señor, tiene que terminar bien. Amén, sí, fluye la armonía. Y todo se puede resolver de mejor manera, ¿verdad? Porque ese espíritu a veces de los mismos nervios y de la misma, puede crear entre personas de un mismo trabajo, de una misma familia, esa contienda o ese espíritu de contrariedad que no nos deja trabajar bien. Sí, no, y más lo que nosotros hacemos, que son eventos. Cada vez que hay un evento, uno se pone nervioso porque la responsabilidad es de nosotros, que quede todo bien es de nosotros. El evento no es del cliente, primero es mío, además del cliente. Y un evento son tantos detalles y cada vez que hay un evento nosotros hacemos una oración por ese evento, por esos clientes, por esa pareja si se casan. Cuando tengo unos novios, pues no solamente es hablar de la cotización, de cómo va a quedar la boda, sino también ponerle en manos de Dios. Y siempre me gusta orar con los novios, con la familia, presentarle el proyecto de vida de ellos, para que no sea solamente un momento importante el día de la boda, sino después de ahí. Así es. Qué gran diferencia cuando se obra de esa manera, a nivel empresarial, a nivel de familia. Y cómo hace el Señor que todo fluya mucho mejor. Claro que sí. Que puedas conjugar pues todos esos esfuerzos y cómo el Señor te va compensando y trayendo cada vez más cosas. Tú has trabajado en eventos importantísimos. Sí. Todos son importantes, pero has preparado bodas y eventos de personas, de grandes celebridades.
Sí, sí, tuve la oportunidad de ser la wedding planner de Marc Anthony y Shannon de Lima, con los que estuve trabajando 7 meses. Tú sabes que Marc Anthony es una persona muy ocupado y cada vez que él lograba venir al país, pues yo podía visitar su casa y seguir trabajando en el proyecto de su boda. Y lamentablemente ya no están juntos, pero yo sé que el Señor lo bendijo muchísimo porque en ese momento que estamos preparando la boda, pues yo oraba mucho por ellos. Y sigo orando. Así es, Sí, así fue una es. boda muy bonita, mi boda cumbre, como yo digo. Y espero que vengan más. Seguro, seguro, el Señor tiene control de todo. Sí, Vamos a sí. hacer una pequeña pausa y seguimos en breve. Pues sí, querida hermana, cuéntame ahora un poco, ¿cómo puedes alternar y sacar tiempo, aparte de tus actividades que son permanentes, que eso es algo grandioso, cómo tú puedes manejar con tanto amor y con tanta paz lo que es un evento tan importante como una boda, donde las novias pues prácticamente enloquecen, ¿verdad? De tanto estrés. Sin embargo, qué bueno es tener personas como tú que le dan pues la certeza de que todo va a salir bien, y ya vemos un poquito de dónde proviene ese gozo y esa paz, ¿verdad? Sí, claro. Pero también cómo puedes alternar ya con la vida de misión que te has puesto, de ayudar a los demás, porque te hemos visto participar en muchísimas actividades en favor de la comunidad. ¿Cómo ha sido eso? Sí, lo importante es que cuando tú recibes, tienes que dar. Si tú dices que tienes fe y no hay obras, no hay fe, porque el Señor fue el primero que se entregó. Y si nosotros no seguimos los pasos del Señor, si nosotros no damos de todo eso que hemos recibido, entonces, ¿qué es lo que recibimos? ¿Qué es lo que somos? Entonces, yo he podido hacerlo de una manera muy fácil porque es simplemente dar. Yo no lo pienso tanto. Si tú piensas en dar, tú no lo haces. Es nada más dar. Y dar, muchas personas piensan que es difícil. No es difícil. Si te llega una persona y te pide que tiene hambre, tú le puedes dar de comer. Eso no es difícil. Yo tengo un negocio que un día yo le dije al Señor, bueno, Señor, este negocio no es mío, es tuyo, porque fuiste tú que me lo diste. Amén. Entonces, como yo trabajo para la iglesia, pues lo puse a disposición de la iglesia. Dije, bueno, todo lo que la iglesia necesite de mi negocio, lo pueden obtener. Y cada vez que hay un retiro o un concierto o una actividad y tocan a las puertas, pues reciben lo que necesiten. También el asilo de ancianos, las monjitas son muy amigas. Si hay algo que necesitan y está a mi alcance, ¿por qué no? Es decir, hay que dar, no hay que pensar en lo que tú vas a recibir. La misma palabra lo dice, hay más alegría en dar que en recibir. Si tú tienes a alguien en la calle, los niños de la calle, a veces los muchachitos de los limpiavidrios, uno a veces no está en ánimo
de que te limpien el vidrio. Muchas veces yo lo que hago es, si no quiero, yo pongo el retrovisor, pero, pero no los insulto, no les digo nada. Y a veces le doy sin que ellos limpien el vidrio, para que entiendan que si tú le dices que no, es no, y darle 5 pesos, 10 pesos, eso no te va ni a quitar ni a poner. Una vez yo dije, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a tener en mi carro paquetes de galletas, de chocolate saladas. Y cuando me encuentro con esos muchachos, le digo que no tengo dinero, pero tengo galletas. ¿Cuál tú quieres, una salada o una dulce? Y de verdad que funciona. Y le exhorto a que tengan siempre algo en sus carros que puedan dar, porque el niño o un anciano que tú le des una galletica, tú no sabes el valor que eso tiene. Y muchas veces que yo le doy a esos niños, ellos me dicen, que vaya bien, Dios la bendiga. Y yo digo, oh, mira, me gané una bendición del Señor por una galletica. Entonces, recibí la bendición por 10 pesos. Así es. ¿Entiendes? Entonces, si alguien toca las puertas y yo puedo ayudar, yo lo hago. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo conmigo. Claro. El Señor a mí me ha dado tanto. Yo siempre he dicho que yo soy una cenicienta, porque yo tuve la dicha de crecer en una familia que Papá Dios lo tenga en gloria, a una persona que me quiso mucho, junto a su esposa, que me abrió las puertas de su casa, que fue Toñito Pablo, a quien yo todos los días lo recuerdo, porque puse un negocio con honor a él, es decir, puse su nombre con honor a él, y cada vez que yo digo el nombre de mi negocio, pues yo lo recuerdo. Que es muy rica, de hecho sea de paso la comidita de Toñitos. Toñitos Grill. Grill, Sí. en La Romana. Los exhorto para que la prueben, es Sí, delicioso. sí, los mejores mofongos. Así es. Sí, de verdad yo hice una línea de mofongos con chicharrón, con queso, sin chicharrón, y puse también unos mofongos invitados, que el venezolano, el americano, el italiano, el puertorriqueño, y de verdad que he sabido jugar un poco, y además a través del trabajo yo logro darle trabajo a otras personas, que es una manera de ayudar. Claro. ¿Entiendes? Cuando tú puedes crear fuentes de trabajo, pues ahí tú estás apoyando a una familia, apoyando a otra persona, porque no toda la gente tiene la capacidad de tener negocios, no todos nacimos para ser administradores. Cada uno tiene en el reino de Dios una misión y una posición. Así es. Entonces, si a mí me tocó ser administradora de empresa, pues yo he podido ir desarrollando actividades para que otros puedan también trabajar y vivir. Sí. Yo tengo, además de eventos y catering, Toñitos Grill, y abrimos en un food truck, Toñitos Dominican Food. También tenemos delivery de comida empresarial, se llama Sagapó, que fue un nombre que el Señor me regaló. Sagapó es un nombre griego. Yo tengo 2 hijas con su padre griego, que también Papá Dios ya lo llamó, lo tiene en su reino. Y un día yo venía de la Romana Santo Domingo y no sabía qué nombre ponerle a un cafecito mediterráneo que abrí. Yo fui a Grecia. Grecia es un sitio lindísimo. Vine enamorada de ese país. Entonces abrí un cafecito en honor a mis hijas, que son griegas, dominicanas y canadienses. Entonces, cuando venía en el carro, fui poniendo los nombres de nosotras en un papel. Y cuando lo escribo, salió Sagapó. Sofía, Aki se llamaba su papá, G, Gladys, A, Alexandra, mi hija mayor, P, Papadopoulos, que es el apellido de mis hijas, y la O al final, Quiñones, la convertí en una Q al revés. Entonces, es como una O Sí. con el acento, entonces Sagapó. Qué Fue un regalo del Señor. Todavía conservo el nombre con un delivery de comida, que hago servicio para empleados de villas en casa de campo, y también la compañía de electricidad de Valladolid en Valladolid, donde voy todos los días, y también otras empresas nuevas de la Romana. Eso es grandioso, como el Señor ha puesto en ti ese dinamismo y cómo ha ido pues floreciendo todos tus proyectos, ayudándote Amén. a que florezcan, y así será pues siempre,
porque por esa clave de ponerte a su servicio. Me encantó eso que dices, que cuando abriste el negocio dijiste, este negocio es tuyo, Señor. Sí, sí. A mí me ocurrió una vez con un vehículo que compré y yo dije, bueno, esto es para ti, mi Dios, este es tu regalo y permite que sea instrumento de bendición y el Señor lo permitió, así fue. Sí, sí. Así fue, y qué bonito es sentirse así, qué justificación de vida tiene uno cuando se pone para el Señor. Sí, y realmente yo le decía a una persona justamente ayer que hay más alegría en dar que en Sí, recibir. sí, Y hay que dar sin esperar nada a así cambio. es. Y yo soy testigo de que cuando doy, recibo más de lo que yo doy. Sí. Eso me ha No, pasado siempre. sí. Yo he podido tener en la cartera 100 pesos y alguien me lo pide y yo se lo doy. Y no hay más, nada más hay 100 pesos. Y no pasan horas cuando ya tengo mucho más. Una provisión mucho mayor. Sí. No, el Señor nos lo prometió en su palabra, nos dijo que cuando lo hicimos con Él, cuando le diste de comer Sí, al hambriento, cuando lo sí. vestiste al enfermo, al que no tenía, y Sí, lo eso, hiciste sí. conmigo. En Mateo 25 encontramos esa palabra que tú dices y yo también hablo mucho de esa palabra porque esa es realmente la clave de seguir al Señor. No es tanto conocer tanto de los versículos de la Biblia, de poder decirle a una persona todos los versículos. Es que cuando llega el momento, el Señor eso es lo que te va a preguntar. ¿Qué hiciste con tu hermano, con el que necesitaba de comer, el que necesitaba un vestido, el que necesitaba que tú le prestaras tus oídos? Porque muchas veces lo que tú necesitas es nada más prestar tus oídos. Así es. Y cuando alguien se habla contigo, se abre, se destapa, muchas veces ahí viene la solución por solamente poder ser escuchado. Y yo tengo mucho testimonio de eso. Sí. Una amiga el otro día me dijo, una de las cosas que el Señor te ha regalado es orar por otro. A mí eso me gusta, hermoso. cuando alguien tiene una situación, me gusta orar por esa persona. Y he visto muchas cosas suceder, de verdad Sí, que porque el sí. Señor dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre nos sería dado. Sí, Y que amén. podíamos pedir y declarar las cosas como si fueran. Eso me encanta. Sí, también quiero no dejar de mencionar Juan 17, 21, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. A todos mis hermanos Amén. les digo y les exhorto, no hermanos católicos, porque yo soy católica hasta la tambora, y mis hermanos de otras religiones lo saben, me respetan muchísimo por eso, me quieren muchísimo, yo quiero muchísimo a mis hermanos de otras religiones. Igual que yo. Y yo les digo que el día que nosotros entendamos esa palabra, que todos seamos uno, como tú y yo, Padre, somos uno, habremos dado el paso que el Señor quiere de nuestras vidas. No es pelear por una iglesia, no es pelear por un nombre, no es pelear por una religión. Es amar, es dar, sin esperar nada a cambio. Y cuando todos hablemos del Dios, del único Dios y el Señor, y seamos verdaderamente hermanos, que no pongamos, no hagamos ni división, ni empecemos a comparar A juzgar. o a juzgar, pues ese día habremos dado el paso realmente que el Señor quiere, Sí. que todos seamos uno. Amén. Y demos gracias porque así ha sido en los últimos años. Hemos visto en nuestro país una gran unidad, una unidad de los creyentes, que eso es el camino pues que nos fortalece y que nos hace pues defender el reino de Dios en la tierra. Sí, Porque sí, mientras estemos divididos pues va a ser más difícil, pero si nos unimos claro. en un mismo sentir, nuestro país, que ha sido un país eminentemente creyente, pues hay que luchar para que eso siga siendo. Y esa unidad de los creyentes es vital. Claro, Lo hemos visto en la defensa a la vida, en la defensa a los valores, como el Señor ha permitido que pongamos de lado nuestras diferentes denominaciones y
y sigamos el camino que el Señor quiere y nos unamos. Si nos Sí. amemos unos a otros como Él nos amó. Amén. Esa es la verdadera Así clave y quizás la mejor manera de seguir al Señor y de decirle, estamos para ti Sí, sí. y para todo el prójimo, ¿no? Sí, claro. Pues eso es realmente lo que hoy en día necesita el país. Que nosotros, los que creemos en el Señor, ellos vean lo que no creen, que nosotros sí creemos y que estamos unidos y que no son nombres, que es realmente la presencia de Dios en nuestras vidas lo que hace falta a mucha gente. Por eso nosotros tenemos que orar todos los días por nuestro país, por el gobierno, por los políticos, por la situación que se avecina en el país. Hay que ser un ente político y social. Muchas personas que creen en el Señor buscan de Dios y se apartan de la vida y se salen de la vida. Seguir al Señor no es salirte del mundo, no es salirte de la vida, es caminar con el Señor dentro del mundo, aprender a caminar, que donde quiera que tú vayas, vayas con el Señor. Y hoy en día necesitamos que muchos creyentes entren a la vida política. Mucha gente cree que no, pero sí estamos llamados a trabajar en la política. Eso Sí. es muy importante. Sí, ojalá que cada vez más personas que tengan a Dios en su corazón se vayan a la política para que puedan sus acciones que se traduzcan en bendición para el pueblo. Claro que sí. Porque Y los valores. ese temor de Dios es el que nos frena, el que nos hace mejor persona, el que nos hace caminar correctamente por la vida. Sí, sí. Cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, Gladys, somos humanamente pues pecadores, tendemos a siempre a fallar. Claro. ¿Qué nos puede perfeccionar? Solamente Claro. Jesús, Dios en nuestro corazón. Sí, y la palabra lo dice, el Señor pone reyes y quita reyes. Es decir, que Dios es el dueño del mundo, de la política, y por eso es que nosotros tenemos que hacerlo con confianza. Sí. Entonces, hay que interactuar en el medio que Dios te ponga, hay que hacerlo. Sí. Vamos porque me encanta tu testimonio, sobre todo muy necesario hoy en día para la mujer dominicana y para la mujer del mundo, de cómo la vida en el Señor puede llevarnos a dignificar nuestra vida y hacer de mucho más valor toda empresa y prosperar cualquier empresa que llevemos a cabo. Tu ejemplo pues realmente es algo bellísimo, como tu madre pues con tus dos niñas las echaste adelante y has llevado con tanto éxito tus empresas y tienes tiempo para tanto y esa paz verdadera y que se traduce en ti. Sí, sí. Quiero que quizás Señor. al final de este programa pues le demos una exhortación a esas mujeres que necesitan de este tipo de ejemplo como el tuyo. Sí, realmente tengo que darle las gracias al Señor por mi mamá, que la mencionaste, porque yo me quedé viuda cuando mis hijas tenían 5 y 6 años y mi mamá fue ese soporte y fue ese hombre que me faltaba. Mi mamá se convirtió en ese hombre y gracias a ella yo pude crecer a mis hijas y pude tener el tiempo de poder dividir entre el trabajo y la familia y mis hijas, porque no volví a casarme y las crecí sola. Y en la Biblia también habla de que el Señor protege a las viudas. Sí. Soy testimonio de eso. Yo agregaría a las divorciadas también. Bueno, también, sí, pero... Todo el que está en soledad, el sí, Señor, pero una divorciada, el Señor le da la pata que falta. Sí, pero la viuda en el sentido de que ya no tiene ese soporte económico. Sí, porque sí. una divorciada puede tener ese soporte Sí, económico, sí, tú ves. sí. Pero las viudas se quedan sin ese soporte. Sí. Te quedaste coja. Sí. Y de verdad que fueron momentos muy difíciles como madre soltera, pero el Señor nunca me abandonó y siempre ponía lo que faltaba. Eso yo puedo, y mis hijas lo han vivido. Es tan así que cuando mis hijas desde pequeñas recibían lo que sea, siempre me decían gracias mami. Y todavía hoy en día todos los logros de ellas siempre me mencionan. Dando gracias porque ellas vieron que yo las crecí sola y ellas son dos mujeres hoy en día de éxito. Entonces,
Como tú decías ahorita, yo siempre le digo a la mujer, primero los valores. Los valores no son negociables. Eso es algo muy, muy importante. Quiérete tú primero. La primera persona que debe amarse y quererse eres tú. Si tú no te amas ni te quieres, nadie lo va a hacer, más que tú misma. Y hoy en día eso es lo que nos está pasando a muchas mujeres, que no se aman, no se quieren, y piensan que si se quedan solas se les va a caer el mundo. Y no es así, porque lo primero es que eres una hija de Dios o un hijo de Dios, porque también hay hombres que se ven en situaciones donde tienen que dar el paso de quedarse solos. Entonces, lo primero es que se da el paso con fortaleza, con seguridad y con la certeza de que Dios es nuestro bastón, nuestro guía, y que van a venir momentos difíciles, pero todo eso son obstáculos que uno va a superar y a pasar. ¿Por qué? Porque tú estás agarrada de tu Creador, de tu Señor. Entonces primero, lo vuelvo a repetir, valórate tú, quiérete tú. Después que tú te aprendes a valorar y a querer, no necesitas ser feliz porque una persona esté a tu lado. Tú eres feliz porque tienes que ser feliz, porque te mereces ser feliz. Amén, amén. Porque tu Señor te ha creado para eso. Claro que sí. Porque dice que el Señor se alegra y tiene planes buenos para todos sus hijos. Y es felicidad. Los planes de Él son de felicidad para sus hijos. Claro. Entonces eso es lo que hay que aferrarse a esa promesa, a esa palabra. Qué bonito mensaje. Pues voy a comprometerte, querida Gladys, para que tú vengas a visitarme más a menudo. Ah, sí. Y para que volvamos pues a hacer más programas compartiendo pues estos pensamientos, estos testimonios tan bonitos. Sí, sí. Yo estoy, gracias por la invitación. Sí, cada vez que me dé la vuelta por Santo Domingo, si es día de grabación, te prometo que sí que voy a venir, porque nosotras tenemos que dar de nuestro conocimiento y de lo que el Señor nos ha dado. Entonces, muchas veces una sola palabra puede cambiarle la vida a una persona. Una sola palabra. Así es. Y esa es nuestra oración, nuestro sentir y pues nuestro deseo mayor. Que el Señor Amén. Pues a través del humilde testimonio que podamos dar pueda obrar en el corazón de cada persona y manifestarse. ¿Cómo se manifiesta el Señor? Con todas las bendiciones que nos da a diario. A veces lo que tenemos que quitarnos un poquito la venda porque estamos como ciegos y ponernos esos lentes de la fe para poder ver el mundo como lo que es, la vida como lo que es un regalo precioso de Dios. Un mundo brillante donde Dios día por día nos da pues un espectáculo. Se desvive el Señor por darnos ese atardecer, ese amanecer, esa luna, ese sol, ese viento, hasta la lluvia. Sí, claro. Si nos ponemos nubes, a ver hasta el día nublado día para alabar por día, al Señor. Entonces vamos a salir a su encuentro, vamos a abrirle la puerta a nuestro corazón y a buscarlo desesperadamente. Que así sea. Pues gracias, mi Sobre querida todo hermana. con paz. Con mucha paz. Gracias, queridos hermanos, por sintonizarnos y estaremos Dios delante en un próximo Viva Dios, si Él lo permite. Amén. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado, por todo lo que me has dado, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser la luz de mi camino, por ser mi faro y mi